son estas telas, que son las telas de donde se hacen las faldas, los skirts. No tenía ni idea de inglés y me puse a trabajar. Encontré un trabajo de housekeeping, limpiando habitaciones en un hotel, y después, pues conforme el inglés ha ido un poco mejor, he ido cambiando de trabajo. Muchas veces cuando viajo bien por trabajo o por placer hacia la zona norte de Escocia, sin duda ninguna, que me recuerda muchísimo a los Pirineos y a casa. Bueno, me llaman alemán porque tenía ojos azules, rubio y con coleta, pues yo me parecía más a un alemán que a uno de Zaragoza en este caso, o uno de Teruel, anyway. Hay otra historia que habla del corazón este que está aquí incrustado en la piedra, ¿no? En el suelo. Y comentan que si escupes en él, significa que volverás a Edimburgo algún día, ¿no? Como me llamo Leticia y siempre cuando hablo con los británicos y por ahí, digo, Leticia, como la princesa, llámame princesa, you can call me princess. Entonces ya se me ha quedado y mucha gente, sobre todo el día de mi cumpleaños, ya la princesa aragonesa, con que ahí estoy, dando nombre, paseando Aragón por todos los sitios. Esta semana, Aragoneses por el Mundo viaja hasta Edimburgo, la capital de Escocia, en el Reino Unido, una ciudad mundialmente famosa por tener el mayor festival artístico de todo el planeta y también uno de los cascos históricos más hermosos. Pero Edimburgo no solamente es eso, y 6 de los aragoneses que viven aquí nos van a mostrar no solamente las tradiciones más importantes de Escocia, sino también los motivos que les trajeron a ellos hasta aquí. Si quieren conocer estos motivos, solo tienen que acompañarnos.